Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Álvaro Villarraga, es analista político, experto en el conflicto armado interno de Colombia. Nos acompaña desde Bogotá, en esta nación suramericana. Profesor Villarraga, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarla y saludar a todos quienes están sintonizados con Telesur. Indudablemente ha trascendido la noticia de que se ha pospuesto hasta el fin de semana lo que estaba previsto para realizarse en el día de hoy de un acto de reconocimiento de las tropas por parte del presidente Gustavo Petro. Fueron razones de salud. Hay que recordar que él hace 2 años fue operado en el abdomen en un caso delicado de salud y con cierta frecuencia y con un trabajo tan intenso como siempre ha mantenido en su ritmo de campaña y ahora como presidente, no es en este momento solamente en el día de hoy, en varios momentos él a veces tiene algunos quebrantos, de algunos dolores y tiene que suspender algunas actividades. Pero además, como él lo declaró en los medios de comunicación, principalmente fue por razones administrativas. Se está culminando el nombramiento de los ministros y está culminando también los decretos de nombramientos del conjunto de la cúpula militar. Desde luego que hay mucha sensibilidad en el país, desde luego que hay tensiones, desde luego que hay voces críticas, pero también hay malas intenciones y hay oposición en las interpretaciones que se hacen. Por supuesto, se aplazó un evento unos días, que es un evento importante, deseable que no se hubiera aplazado, pero hubo las razones que se ponen. Desde Profesor luego, Villarraga, de fondo hay una discusión ¿no política. fue un desplante del presidente Petro a las tropas en Bogotá? Yo no creo que fue un desplante, porque no fue un hecho arbitrario ni un hecho sin fundamento. Yo creo que hubo una serie de hechos que además son de muchísimo consumo público. El proceso de nombramiento de ministros y las cabezas de las centenares de administraciones de entes oficiales gubernamentales, se ha empezado por los principales, como es normal, es un proceso complejo, un proceso donde en algunos casos se han tenido que revisar todos los requisitos, etcétera, se han tenido en una ocasión que hacer una modificación de una persona designada, se han tenido que surtir de parte de procesos administrativos de ellos y se cruzó y se tuvo que aplazar también la sesión de nombramiento de ministros. Curiosamente, no se ha armado un debate nacional porque se aplazó el nombramiento de los ministros. Y el mismo día, por las mismas circunstancias y en el mismo contexto, se aplazó el nombramiento es decir, no se había concluido el nombramiento de todos los integrantes de la cúpula militar y se aplaza este acto de reconocimiento. De fondo, hay es mucha sensibilidad política por el tema de las fuerzas militares. Desde luego, el hecho de la salida de 52 oficiales, el hecho de que hay unas exigencias altas del presidente Gustavo Petro en lo que tiene que ver méritos atenidos a los temas de derechos humanos y la no corrupción, y el hecho de que es indudable y es innegable que las fuerzas militares, las fuerzas policiales en todas sus ramas, lamentablemente han estado comprometidos con temas de corrupción y con temas de graves violaciones a los derechos humanos. Los ascensos que se hicieron en el año 2020 llevaron a fuertes debates en el Congreso y a sectores en el momento de oposición a señalar que había algunos de los militares ascendidos, de miembros de fuerza pública, comprometidos con temas de violaciones sobre los derechos humanos o violaciones de corrupción, que no serán todos, pero hay casos y Sí, hay debates de hecho frecuentes. recuerdo, Entonces profesor todo esto Villarraga, lleva un debate claro, que sale al momento recuerdo eso que a flote. usted dice del año 2020, no eran todos, pero sí la mayoría de los altos mandos militares que fueron a ascenso tenían vínculos y señalamientos, además investigaciones abiertas por casos de corrupción, pero sobre todo por casos de violación de derechos humanos, en particular por las llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Ahora hay más de 50 altos mandos militares llamados a calificar servicios. Dentro del ejercicio de un nuevo gobierno, ¿esto es mucho, esto es poco, esto es normal? ¿Cómo entenderlo? Primero es normal. Segundo, es una medida más a fondo de las que se habían acostumbrado.
normalmente podían haber sido una decena, algo más de una decena de oficiales, ha sucedido en otros nombramientos, en este caso fueron muchos más, pero también responde a algo que no es extraordinariamente nuevo. Permanentemente las Naciones Unidas, los informes sobre derechos humanos en Colombia han recomendado siempre que se desvinculen del servicio mandos militares o policiales que estén incluso en procesos de investigación y existan denuncias por violación a los derechos humanos. Esa es una medida de prevención absolutamente normal. Responde a ese espíritu. Y nótese que las Naciones Unidas ha hecho pronunciamientos a favor de la política del actual presidente Gustavo Petro de poner exigencias altas en parámetros de derechos humanos, de no corrupción, de transparencia frente a la fuerza pública. Además, es una política coherente. En Colombia hay una necesidad muy sentida, urgente, de la reforma de las fuerzas militares y de las reformas policiales. Romper con la vieja doctrina de la seguridad nacional del interno, de llegar a utilizar una represión violenta contra las protestas sociales, contra la oposición política, para pensar en una nueva doctrina de fuerzas militares para la paz, de fuerzas policiales para la preservación de los derechos humanos. Por eso este asunto que comentamos no es ajeno de la política que viene explicando con mucha claridad el nuevo presidente Gustavo Petro, en que los méritos estén ligados a exigencias altas en derechos humanos, exigencias altas en no corrupción, y toda la actuación no se mida ahora por muertes y por reportes referidos a violencia o a temas de guerra. Por el contrario, que se busque recuperar la paz en todas sus expresiones y que los méritos de resultados operacionales se midan sobre todo por protección a la población y por salvar vidas y por defender libertades y derechos en la población. De Claro, manera que esto una tiene también doctrina todo un marco de totalmente. política pública que viene en un desarrollo muy importante. Claro, una visión totalmente distinta a la conocida por décadas en Colombia, instalada de la denominada doctrina del enemigo interno. Es totalmente distinto pensar además en que podamos, como colombianos y colombianas, confiar en el ejército, en todas las instancias de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Pero en aras de esa confianza y desde una visión política, dentro de las propias fuerzas militares, profesor Villarraga, hay también distintos pensamientos. ¿Cuántos hasta este momento, a solo 15 días de haberse instalado el gobierno del presidente Petro, están, cree usted además, dispuestos a acompañarlos? ¿Cuántos se mantendrán con las banderas uribistas que los acompañaron durante 20 años y que hicieron además de ellos hacerlos ver como un suprapoder, donde además era lo que las fuerzas militares dijeran y punto? El actual gobierno nacional en Colombia está buscando recuperar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales dentro del precepto constitucional y legal de que son apolíticas, no pueden estar al servicio de un partido político en particular, deben estar al servicio del Estado, de sus autoridades y por supuesto de la comandancia general que se personifica desde el propio presidente de la República, que la dirige de manera general. En ese sentido, se trata de una ruptura con unas negativas y violatorias a la ley y a la Constitución, expresiones de politización. Hay que recordar que en la campaña electoral, el anterior comandante de las fuerzas militares intervino en política, inclusive atacó en su momento al candidato Gustavo Petro en un hecho que trascendió nacional e internacionalmente. Por eso ahora se busca es precisamente consolidar en nuevas circunstancias estas instituciones, fortalecerlas, pero bajo otra concepción, bajo la concepción de la transparencia, la concepción de que no estén adscritas a un interés político particular, sino adscritas, desde luego, a unas políticas públicas, Claro, a el liderazgo y el porque nivel de mandato del presidente y al nivel también del servicio del Estado y al servicio de los derechos humanos y de la ciudadanía. De claro, manera que en permítame aquí esto decirle, se preguntarle espera el algo. apoyo del conjunto de las instituciones militares y policiales. Claro, esto resulta fundamental porque lo hecho por el excomandante del Ejército de Colombia por parte de Zapatero, además es inconstitucional.
desde la propia Carta Magna colombiana. Pero esto entonces realmente quiere decir que no hay preocupación, que estos sectores de la extrema derecha, como por ejemplo hoy la congresista María Fernanda Cabal, una senadora del ala uribista más radical, es decir, de la extrema, llamando a estos 50 altos mandos militares que se llamaron a calificar servicios para que se genere un plan desestabilizador en Colombia, ¿no tiene asidero? ¿Usted cree que esto es solamente una idea de una figura que dice estas cosas y que fue entonces abordado por algunos medios de comunicación para generar una tensión que realmente no existe? ¿O por el contrario, si hay que estar muy atentos? Creo en lo primero, creo que no existe en este momento ni situación de crisis, ni situación de riesgo, ni, digamos, peso político y factor real, digamos, que esté atentando contra el desarrollo de esta nueva política pública y con el desarrollo de esta orientación del nuevo presidente Gustavo Petro frente a la fuerza pública, fuerzas militares y policiales. Desde luego, está el discurso de la extrema derecha y del uribismo, que está en un momento de un debilitamiento muy notorio, casi que extremo. Hay, por el contrario, una altísima legitimidad. Yo creo que internacionalmente se pudo percibir y trascendió la noticia el hecho de que el triunfo de las elecciones, la posesión y el ambiente político en Colombia ha cambiado y hubo una verdadera movilización, no solamente el triunfo numérico en las votaciones, sino hay altísima legitimidad, altísimo respaldo y una movilización en muchos sentidos de respaldo. Incluso muchos partidos, la gran mayoría, están respaldando el llamado a una gran coalición por la paz y la democracia que ha hecho el presidente Petro. Otros partidos se han declarado como independientes y el Centro Democrático, el partido de extrema derecha uribista, ha quedado aislado. Es el único partido. Y después de las elecciones al Congreso se redujo de casi 30 senadores a la tercera parte, entre segunda mitad y tercera parte. De manera que no es una situación de riesgo. Desde luego, con esto no se pueden subestimar riesgos, herencias de toda una política del uribismo que incluso, violando la Constitución y la ley, alimentó una politización, un sectarismo, arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos, atropellos contra la población, tanto en el ámbito militar, ejecuciones extrajudiciales, como en el ámbito policial, el hecho mismo de disparar y atacar violentamente las protestas sociales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el cambio es bastante notorio en el ambiente político. Y desde luego habrá sanas discusiones y debates, vendrán los proyectos de ley para reformar la fuerza pública, para sacar la policía del Ministerio de Guerra y de División de Guerra y llevarla a un nuevo ministerio que se va a crear frente a asuntos de seguridad, de convivencia, de otro tipo de parámetros de civilismo. Y habrá reforma en el propio Ministerio de Defensa y en las fuerzas militares dentro de un ambiente de tranquilidad y normalidad y de debate democrático. ¿Qué pasará desde luego por discutir con esas herencias de esas viejas concepciones contrainsurgentes del enemigo interno, absolutamente anticomunistas, antimovimientos sociales y represivas que están en superación, pero que es todo un trabajo más allá de lo político, pedagógico y de renovación y de cambio en muchas de las Es instituciones un que conforman desafío. los organismos de seguridad y fuerza Claro, pública. es un desafío enorme. Pensando en tiempo, sin duda, pregunta especulativa, pero por su experiencia, profesor Villarraga, se lo pregunto. Este es un gobierno que tiene 4 años, lleva 15 días, pero esto es un tremendo desafío, pensar que la doctrina militar, esta doctrina que usted también ya recuerda del enemigo interno, realmente cambie y que no vea a los colombianos y colombianas como enemigos, sino como seres humanos que deben ser cuidados, que deben ser atendidos, que deben ser escuchados, que el ejército está para proteger fronteras, por ejemplo. ¿Esto cuánto tiempo realmente podrá tardar para que comience a cambiar esa percepción? Y entre otras cosas, para que se deje de alimentar esa profunda desconfianza que hay del pueblo colombiano hacia las fuerzas militares. El gobierno actual tiene el presupuesto de conseguir estas reformas de manera pronta.
Obviamente, estos son proyectos de ley que tendrán sus trámites y se espera en el curso de los 4 años de este gobierno consolidar esas reformas y desde luego en los 2 primeros años habrán con manejo de prioridades una serie de reformas que ya se están esbozando y de la reforma policial y militar sin duda alguna va a estar en estos 2 próximos años en el debate junto con otras reformas sociales y con otras reformas también en materia tributario y con otras reformas también en términos de la reforma política y electoral en todas sus consecuencias. Es compleja la agenda, pero este es un tema de orden prioritario. Y más allá de la reforma legal, desde ya este cambio de doctrina empieza a surtirse. El nuevo ministro de Defensa, Iván Velázquez, es una persona muy fuerte en derechos humanos, muy fuerte en la lucha contra la corrupción, muy fuerte en acompañamiento de misiones de Naciones Unidas y muy fuerte en la defensa de derechos de las víctimas y de la lucha contra la impunidad y de recuperar la justicia. De manera que se cuenta con un ministro de altísimas calidades, de altísima legitimidad interna, internacional y ante los organismos intergubernamentales en esta materia. Más allá de las reformas, también de inmediato, desde luego, este cambio en la composición de las direcciones no es solamente un cambio de personas y numérico en la composición de los altos mandos, sino ya significa de por sí este tipo de nueva orientación que ya tiene plena vigencia como un proyecto de gobierno que se empieza a surtir en todas sus consecuencias. Escuchando todo ese análisis que usted nos hace, profesor Villarraca, con esta pregunta y por supuesto su reflexión, lo despido. Cuando hablamos de los altos mandos militares con más de 20 años en una estrategia sistemática, por ejemplo, de asesinatos de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros, como combatientes caídos en combate, ¿usted cree que se puede conseguir la hoja de vida de un coronel, de un mayor, de un general que no esté untado de esto, de ejecuciones extrajudiciales, que su mano no esté manchada de sangre de colombianos inocentes? Es posible encontrarlo, ha habido casos meritorios, si bien hay casos numerosos de oficiales a todos los niveles, desde generales, coroneles, mandos de más inmediatos, hasta sargentos, hasta miembros, digamos, de tropas especiales, de tropas profesionales y miembros, digamos, de soldados ya con rangos regulares, todos ellos implicados en graves violaciones. Es de recordar que sobre ello hay un voluminoso número de exmiembros de las fuerzas militares y policiales que desde luego han sido retirados por esos hechos y que están siendo procesados por la Jurisdicción Especial de Paz. Producto del proceso de paz, esto tiene unos mecanismos transitorios, pero en tanto se resistan a reconocer la verdad, a pedir perdón a las víctimas y a hacer acciones de reparación, pasarán a procesos adversariales. Allá está el general Montoya, hay una serie de coroneles, y hay una serie de oficiales, y hay una serie de tropa implicado en esas investigaciones. Hay unos ojos muy pendientes de la Corte Penal Internacional, de los organismos de derechos humanos internacionales, y con autonomía la Jurisdicción Especial de Paz trata esa situación. Y desde luego no son todos los mandos militares ni todos los mandos policiales. Ese es el ejercicio que está haciendo el gobierno, como se dice popularmente, cortar por lo sano, es decir, tener unas cúpulas, unos mandos con unos méritos que se vayan consolidando. Por eso no es una tarea fácil. Eso explica por qué este celo y este deseo de no errar lleva al presidente a destituir 52 oficiales, no renovarlos dentro de la cúpula. Pero Colombia se plantea con este gobierno ese reto que usted plantea, que no sea este tipo de parámetros. Además, en términos políticos y de legitimidad, yo creo que la ciudadanía, el pueblo colombiano ya conoce las denuncias, conoce esas graves situaciones, ha salido en estas semanas el informe de la Comisión de la Verdad para que ese tipo de delitos no se repitan y en ese sentido la población colombiana en su conjunto sea muy consciente que necesitamos unas fuerzas militares y policiales con personas comprometidas con los derechos humanos y no vinculadas a acciones violatorias en sus historiales.
precisamente para que haya niveles de depuración, haya transparencia y haya con ello el cumplimiento en el fondo de los parámetros constitucionales legales garantistas frente a la propia población. Una tarea nada fácil. Gracias, profesor, por ese análisis. Muy buenas noches. Bueno, y a ustedes por ese gran interés en los hechos de nuestro país, en temas tan sensibles de la paz y la recuperación de los derechos humanos Siempre, profesor. y el nuevo gobierno y sus retos. Muchas Así es. gracias. Muchas gracias. Muy buenas Apreciada noches. Diana. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.